¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a la sesión 26 del módulo de alta dirección en la Maestría en Excelencia Fabric Education. Hasta la clase pasada, hasta la sesión pasada, estimados colegas, habíamos concluido con el tema de implementación de estrategias. Formalmente hemos terminado la parte central de nuestro módulo, que es la creación, implementación y desarrollo de estrategias desde un punto de vista de alta dirección, desde un punto de vista global y sistémico. A partir de la sesión del día de hoy y las sesiones que resten hasta finalizar el módulo, trataremos el tema que es el tema de los empresarios y el tema de la alta dirección empresarial, que es la toma de decisiones. Este proceso por el cual nosotros enfrentamos diferentes alternativas entre sí y decidimos por una de ellas. Es el momento en el cual el empresario toma acción de su estrategia y decide cuál es la ruta por la cual va a transitar. Este proceso tiene sus peculiaridades y es la esencia en sí misma del management, es la esencia del desarrollo empresarial y es la esencia de la administración en su conjunto. Se ha escrito muchísimo sobre toma de decisiones, se ha hablado muchísimo sobre toma de decisiones. En estas sesiones lo que trataremos de hacer es ir tomando de todo esto que se ha hablado de la toma de decisión, lo más importante, lo más trascendente, lo más práctico para que usted, desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista global y de alta dirección, pueda tomar las mejores decisiones. El día de hoy trataremos el tema de toma de decisión desde una perspectiva general, introduciéndonos a este tema y tratando de ir desarrollando aquellos aspectos necesarios para tener mejores decisiones. Permítame empezar con la siguiente pregunta. Una pregunta sobre la decisión. Usted ha tenido que decidirse en algo, asumo. Inclusive, la decisión más importante de su vida es haberse decidido a ser empresario. El esquema que está en el slide en su computadora en este momento, permítame explicárselo y platiquemos un poco sobre él. Un deportista es considerado un superestrella si el 50%, 40-50% de sus decisiones son acertadas y logra el objetivo del deporte el cual practica. Sin embargo, un neurocirujano, esperamos que la decisión que tome sea la adecuada, no tiene margen de error o muy poco margen de error. En medio de un espectro entre este deportista que puede errar el 50% de las veces y aún así ser considerado un superestrella, y por el otro lado un neurocirujano que no tiene posibilidad de equivocarse, un médico no tiene posibilidad de equivocarse, en algún lugar en medio de este rango está el empresario. Aquella persona que debe tomar las decisiones más acertadas posibles, pero que también tiene que tener el ímpetu y el impulso de un deportista para llevarlas a cabo. Esta toma de decisión empresarial, al estar en un rango en medio de estos dos grandes extremos, es importante identificar aquellos aspectos que se involucran dentro de la toma de decisión de un empresario, más allá de la toma de decisión de un neurocirujano que puede ser muy racional y muy técnica, o de un deportista que puede ser muy impulsiva o muy emocional. En medio de ese rango debe estar la toma de decisión empresarial. La esencia del management es la toma de decisiones. La toma de decisión es nuestro trabajo, a final de cuentas. Es nuestra forma de hacer y de trascender como empresarios. Entre mejores decisiones tomemos, mucho más eficaz y eficiente va a ser nuestra estrategia y por lo tanto mucho mayores los beneficios que podamos incorporar del mercado. Por lo tanto, la toma de decisión es nuestra materia prima. Como del deportista puede ser su físico y su habilidad para moverse, y del neurocirujano el conocimiento y el estudio que ha hecho del cerebro humano para poderlo operar, nuestra materia prima es la toma de decisión y el proceso por el cual tomamos la toma de decisión es nuestro conocimiento y nuestra experiencia vertidas en esa justa decisión que hemos tomado y que hemos enfrentado como empresarios. Estimados colegas,
rara vez podemos anticipar las decisiones a las que nos enfrentamos. Muy rara vez podemos anticipar cuál es la siguiente jugada de nuestra competencia o cuál es el siguiente movimiento de nuestros clientes o nuestros colaboradores. Por lo tanto, al tener el elemento de la incertidumbre como elemento fundamental en la toma de decisión, tenemos que saber administrar esta incertidumbre, este riesgo, y proyectarlo de una manera que nos ayude a incorporar beneficios y no a incorporar fracasos o pérdidas en nuestra organización. Entendiendo esto, lo que vamos a ver el día de hoy son los elementos que se involucran desde un punto de vista personal en la toma de decisiones. Y vamos a entender por qué la incertidumbre juega un papel importante en la toma de decisión y en la toma de decisión de usted como empresario. Una buena toma de decisiones se basa en la asignación correcta de recursos. Más allá de la genialidad que podamos tener para tomar decisiones, de nuestro carisma en el liderazgo, más allá del proceso de negociación que hayamos adoptado, de la imagen y estilo que podamos tener, del proceso mercadológico que hemos podido desarrollar, más allá de todos aquellos elementos que usted ha aprendido a lo largo de esta maestría, la parte importante, la parte trascendental para tomar una buena decisión es la correcta asignación de los recursos. Y lo que hemos visto a lo largo de estos sesiones, de estos temas en este módulo de alta dirección, es justamente la forma más adecuada en asignar recursos en la compañía. Más allá de los análisis que hemos realizado, más allá de nuestro herramental analítico, de nuestras herramientas analíticas, lo que hemos desarrollado a lo largo de este módulo es un tipo de pensamiento estratégico que nos lleva a la asignación de recursos escasos ante necesidades ilimitadas de nuestra compañía y de nuestros mercados. Lo que estamos haciendo entonces, estimados colegas, es tomar decisiones, si no correctas, por lo menos con conocimiento de causa. Decisiones que somos responsables de esa toma de decisión y decisiones que nos sirven para asignar recursos y para desarrollar estrategias efectivas. Muy bien, en esta etapa de la toma de decisión, la asignación de recursos se vuelve trascendente, importante, se vuelve un elemento central en la toma de decisión y en el pensamiento estratégico de nuestra organización. Tenemos que diferenciar, estimados colegas, qué es una decisión y qué es un deseo. Cuando tomamos decisiones, no siempre estamos conscientes de lo que hacemos. Comúnmente enfocamos nuestros deseos a estas decisiones trascendentales. Comúnmente desarrollamos dentro de nuestras decisiones deseos personales o de la empresa y las mezclamos. ¿Qué es un deseo? Es una pregunta que le hago. ¿Usted qué desea? ¿Una mejor posición económica? ¿Una tranquilidad? ¿Felicidad? ¿Un viaje? Usted puede desear muchísimas cosas. ¿Qué decide? Si usted decide una mejor posición económica, tendrá que sacrificar algo. La toma de decisión significa el sacrificio. Y significa el sacrificio no en términos estoicos ni en términos mesiánicos. Significa un sacrificio en términos de costo de oportunidad. Y como hemos definido, el costo de oportunidad es esa segunda mejor opción. Si usted desea y decide una mejor posición económica, tiene que renunciar a ciertas cosas que le producen placer hoy por esa decisión en el futuro
de tener una mejor posición económica. Por lo tanto, lo importante en una toma de decisión no es qué quiero ni qué deseo, es qué estoy dispuesto a dejar, qué estoy dispuesto a renunciar para poder, en ese sentido, establecer los recursos y las asignaciones de recursos necesarias para tomar las decisiones correctas. Entonces, en este juego de decisiones y deseos, estimados colegas, se ponen en contraposición dos tipos de inteligencias, que seguramente han desarrollado en otros módulos en nuestra maestría. La inteligencia emocional por un lado y la inteligencia racional por el otro. Definamos cada una de ellas para entender por qué se contraponen y por qué la toma de decisiones empresariales nos lleva a esta disyuntiva de desear, de tener, de querer o de renunciar y sacrificar algo por esa decisión. ¿Qué es la inteligencia racional, estimados colegas? La inteligencia racional no es más que el IQ, este intelecto que nosotros desarrollamos a través del estudio, a través del conocimiento, de la capacitación. Este es el proceso lógico basado en conocimientos y experiencia. Esa es la inteligencia racional. Es la que se desarrolla, que nos traemos de nacimiento algún paquete de inteligencia racional ya genéticamente programado, aunque actualmente se han visto investigaciones que dicen que también las neuronas que nosotros tenemos genéticamente programadas también se multiplican y se desarrollan, ¿no? No tenemos un IQ limitado, sino podemos desarrollarlo a lo largo del tiempo. Pero este proceso racional nos lleva a ir contrastando nuestra toma de decisión con elementos lógicos de raciocinio. No podemos, a través de un tipo de inteligencia racional, saltarnos nuestra conciencia de lo que ha pasado justamente en épocas anteriores, en el pasado, y tomar una decisión sin tomar en cuenta esa experiencia y ese conocimiento adquirido. ¿Qué diferencia hay con la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es aquella que agrupa el sistema límbico que conocen los especialistas, la amígdala, el tálamo, el hipocampo, y maneja los impulsos, la inteligencia emocional. Es aquella inteligencia donde hace un proceso emotivo, un proceso basado en instintos y basado en experiencia. Aquí el punto que une la inteligencia emocional con la inteligencia racional es justamente la experiencia. Y no la experiencia de los años, aunque tiene que ver, no la experiencia por el paso del tiempo, sino por los procesos vividos. Y lo importante de un empresario en una toma de decisión estratégica es que incorpore estos procesos de experiencia. ¿Cómo lo puede incorporar? Lo vimos a lo largo de este curso. A través de la curva de experiencia, a través de poder tener una mayor productividad, a través de conocer los mercados, a través de bajarse del piso 25 de su oficina e ir a los mercados a conocer cómo se manejan y dónde están posicionados. En ese momento usted está acumulando experiencia independientemente de la edad que usted tenga. Claro que los años ayudan y usted, si está al otro lado de la pantalla y sentado en su computadora, me dirá, bueno, usted tiene 30 y tantos, 40 años y nosotros tenemos 50 años y tenemos 30 de experiencia en nuestro sector. Seguramente tenemos un proceso de toma de decisiones mucho más afinado. Seguramente sí, estimado colega. Pero no solo es la experiencia de los años, sino la experiencia del proceso vivido dentro de una empresa, dentro de un sector, lo que nos da la posibilidad de conectar nuestra inteligencia racional y nuestra inteligencia emocional para una toma de decisiones mucho más asertiva, mucho más estratégica, y entendiendo la estrategia en ese sentido, incorporación de mayores beneficios para nuestra organización. Muy bien, continuando con este tema, imagínese usted
que tiene 3 cerebros en uno. Y esto es para entender cuál es el proceso de la toma de decisión empresarial. Por un lado, tenemos, estimados colegas, un cerebro primario, primitivo. Este cerebro primario, primitivo, lo comparamos con los reptiles, lo comparamos con los impulsos de supervivencia, y lo veremos un poquito más adelante. Cubriendo este primer plano del cerebro primario, se encuentra un cerebro, digamos así, una toma de decisión de un proceso de sistema límbico, por llamarlo así, para tenerle algún nombre. Y es el cerebro de las emociones, es el cerebro donde las emociones primarias de nuestro proceso de toma de decisiones se desarrollan. Y cubriendo a estas dos capas importantes está el cerebro racional o el pensamiento humano como lo conocemos actualmente. Estos son los tres cerebros en uno que usted tiene y que interactúan al momento de tomar una decisión. Veamos qué es lo que se desarrolla en el cerebro reptílico, en el cerebro primario de nuestra toma de decisión. Aquí controla las funciones básicas de supervivencia: comer, respirar, dormir. Ese tipo de cuestiones primitivas, primarias de nuestra evolución hace millones de años, son las que controlan este cerebro y está incorporado en nuestra capacidad mental. Cuando de repente reaccionamos demasiado agresivamente hacia una situación específica, es porque nuestro cerebro reptílico ha tomado el control de nuestra decisión y reaccionamos por supervivencia, reaccionamos a través del instinto básico de supervivencia. Por otro lado, nuestro sistema límbico agrupa esta llamada amígdala, este tálamo, el hipocampo, y ahí se encuentran las emociones básicas: el miedo, la agresividad, la satisfacción. En este parte de nuestro cerebro, también incorporado en nuestro, digamos, arsenal cerebral, en nuestra forma de llevar a cabo la toma de decisión, es cuando decimos: es que te ganaron las emociones, es que pensaste con el hígado, es que pensaste con el corazón. Es cuando este sistema toma el control de la decisión y nosotros actuamos por impulso. Actuamos, permítame la comparación, como un perro, como un león, como un tigre. Actuamos de esa forma, actuamos por un impulso, por una emoción básica de miedo, de agresividad, de temor, de satisfacción, y podemos perder nuestra capacidad de ver alternativas porque la emoción nos invade. Muchas veces lo hemos visto en eventos masivos, un evento de fútbol, un concierto. Cuando se desborda la emoción y cuando la toma de decisiones es inundada por este sistema y la masificación de esta toma de decisiones en un estadio de 180,000 personas nos lleva a incluso tener desgracias muy grandes, ¿no? Incluso a que estas emociones de euforia, de satisfacción o de agresividad o de rechazo haya sido catástrofes humanas importantes donde mucha gente no atiende a las alternativas racionales que habría en esa toma de decisión y actúa por puro instinto, actúa por pura emoción básica. Pero cubriendo esta etapa o este sistema límbico, tenemos el razonamiento humano. Es lo que conocemos como la materia gris o las capas superficiales de nuestro cerebro. Esto nos diferencia de los primates y los mamíferos. Es la parte que nos hace seres humanos como tal. Aquí están los procesos complejos y superiores, como son la personalidad, el razonamiento, los sentimientos. Aquí está lo que conocemos como cerebro ejecutivo.
Y ejecutivo porque nos permite justamente realizar acciones programadas y programáticas. Este es el razonamiento que debemos usar para analizar las estrategias que estamos implementando. No tenemos que descartar nuestro cerebro reptílico o nuestro cerebro límbico, porque con eso vamos a actuar en consecuencia. Me explicaré un poquito más adelante sobre esto. Pero el razonamiento humano, nuestro cerebro racional, nuestras partes superficiales del cerebro, físicamente hablando, son las que tenemos que utilizar para tener las posibilidades de alternativas en nuestras estrategias, para desarrollar nuestras alternativas estratégicas, para implementar el proceso de incorporación de la estrategia a la empresa, para desarrollar nuestras diferentes estructuras organizacionales y el diseño organizacional de nuestra compañía. Es en este cerebro ejecutivo donde nosotros vamos a tener un proceso programático, sistematizado, un pensamiento estratégico para tomar decisiones. Es este cerebro, estimados colegas, donde tenemos que poner mucho más atención y cuidado. ¿Por qué le digo que no debemos descartar nuestro cerebro límbico o nuestro cerebro reptílico? En un lugar, en esta ruta crítica que usted haya decidido transitar como estrategia, que tenga que tomar una decisión crítica de cambio radical, utilice el cerebro límbico, utilice esas emociones, sea agresivo, sea muy cauteloso, sea emocional, porque necesitamos de esa agresividad, de ese impulso, de ese ímpetu emotivo para poder desestructurar un poco el pensamiento y ver un poco más allá de la implementación. Y cuando tenemos una posición donde tengamos que tomar una decisión de supervivencia de nuestra empresa, porque o la ejecución de la estrategia fue errónea o el pensamiento estratégico fue erróneo, debemos utilizar nuestro cerebro reptílico. Debemos reaccionar con esa agresividad primitiva de supervivencia para nuestra empresa, porque está en juego justamente esta cuestión: el estar o no estar en los mercados, el desarrollarse como empresario o simplemente no poderlo hacer. Por lo tanto, no debemos de descartar estas dos formas de pensamiento primitivo o primario, y tampoco debemos utilizarlas como primera herramienta o como primer impulso de nuestra toma de decisión. Es pues, estimados colegas, la toma de decisión un proceso que desarrolla al pensamiento humano en toda su capacidad. El ser empresario, el tomar decisiones empresariales, desarrolla al ser humano en toda su capacidad, en todo su proceso de pensamiento completo, total. ¿Cuáles son las partes que entran en conflicto en esta toma de decisiones? La lucha en la toma de decisiones está en tres aspectos: los impulsos, las emociones y el razonamiento. Los impulsos, basados en este sistema reptílico de nuestra forma de pensar, que lo que busca es la supervivencia de nuestra especie, y nuestra especie es ser empresarios. Entonces, en ese sentido, los impulsos nos ayudan a tener una coraza, una reserva de energía al momento de tomar decisiones. Por otro lado están las emociones, aquellos deseos, anhelos, aquellos instintos de agresividad, de miedo, de temor al cambio. Comúnmente aquí están enfocados muchas de las resistencias que usted encontrará al momento de implementar la estrategia, en las emociones. Son en estas emociones, estimados colegas, donde se centra gran parte de la resistencia de nuestros colaboradores al cambio estratégico. Es aquí donde tenemos que tener muchísimo cuidado en el establecimiento de las tomas de control que vamos a hacer para poder establecer y romper estas resistencias al cambio. Atendamos un poco cada uno de estos aspectos de una manera particular. Las emociones son, como dijimos, la resistencia al cambio estratégico. Estas emociones son el principal obstáculo para que usted pueda implementar y desarrollar una estrategia
eficiente y eficaz. El detonador de las emociones es la incertidumbre. Como hemos hablado al principio de este módulo, la incertidumbre es el elemento fundamental que nos hace detenernos ante un cambio estratégico. Y la incertidumbre, estimados colegas, se combate y se controla con información. Por lo tanto, la forma de quebrar esta resistencia al cambio, la forma de hacer que las emociones se controlen, se puedan manipular, se puedan llevar hacia el rumbo que nosotros queremos dentro de nuestra implementación estratégica, es a través de la información. Y perdón por ser reiterativo en los diferentes módulos, pero es importante que usted tenga en cuenta que la información precisa, la información oportuna, la información desarrollada de la implementación de su estrategia, hará que estas emociones de sus colaboradores e incluso las suyas puedan ser controladas y puedan quebrar estas resistencias al cambio. En ese sentido, es muy importante también poder acotar nuestros impulsos de una manera racional, si quieren manejarlo así. ¿Cómo podemos acotar nuestros impulsos? Nuestros impulsos son los desvíos en el cambio estratégico. Cuando nosotros actuamos impulsivamente o nuestros colaboradores en nuestro equipo de trabajo actúan impulsivamente, se desvían las estrategias. Permítanme ponerles un ejemplo de una cuestión en una empresa que tuvimos la oportunidad de asesorar. Cuando llegamos a esta empresa, lo que nos encontramos ahí, cuando llegamos a escuchar una sesión de avances de la estrategia implementada, lo que nos encontramos ahí fue una serie de manejos de cada una de las divisiones de esta empresa, que lo que estaban haciendo era cuidar su supervivencia de esa división. Era una discusión bastante álgida en torno a los recursos asignados, en torno a los líneas de control que cada división iba a tener o estaba teniendo en esa estrategia implementada. ¿Cómo pudimos controlar en esta empresa esos impulsos de supervivencia de los diferentes colaboradores? En primer lugar, regresamos al origen de nuestra estrategia y asignamos los recursos de una manera mucho más profesional. La primera forma de controlar los impulsos desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista empresarial, es a través de la asignación de recursos. Entonces, estas personas no podían tomar una decisión adecuada porque no tenían asignados eficientemente los recursos. Una vez que logramos la reasignación de recursos de una manera mucho más profesional, pasamos al campo de las líneas de control y definimos desde un punto de vista global, estratégico, de alta dirección, al líder de la implementación. En esta empresa que les comento, gran empresa por cierto, no había definido un equipo de trabajo para desarrollar la estrategia. Se le había encargado a un área en específico, a un gerente de un área en específico. No se había desarrollado un equipo de trabajo interdisciplinario que liderara la implementación de esta estrategia. Entonces, como segundo elemento para controlar estos impulsos, desarrollamos un equipo de trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, en el cual establecimos el liderazgo de este equipo a través de una persona que tenía toda la capacidad técnica, todo el respeto interno y externo de la organización, y a través de eso desarrollamos nuestras líneas de control entre las diferentes funciones. Le dimos autoridad a este líder de este equipo de cambio estratégico para que pudiera controlar recursos de diferentes áreas. ¿Qué logramos con esto, estimados colegas? Logramos que este desvío en el cambio estratégico que se había iniciado en esta compañía, porque no estaban discutiendo ya más la trascendencia de la estrategia ni las implicaciones del cambio estratégico, estaban discutiendo los recursos y las asignaciones de poder que este cambio estratégico tendría en su organigrama. Habían desviado totalmente los objetivos de este cambio estratégico y se habían solamente incluido, relacionado en esta discusión totalmente
reptílica, si me permiten el término, de supervivencia, de a ver cómo le hago para tener más recursos disponibles para las épocas de hambruna. Esa era la discusión en esta empresa. Al momento de que llegamos nosotros y dimos estos pasos, que pueden sonar sencillos al momento de platicárselos a ustedes, pero son trascendentales en cuanto a la ejecución de una estrategia, cuando dimos estos pasos hacia atrás, porque efectivamente los impulsos nos pueden llevar a tomar decisiones erróneas e incluso decisiones catastróficas para nuestra organización. Al dar estos pasos hacia atrás y replantear y reasignar los recursos de esta organización y definir un team, un equipo de trabajo interdisciplinario para este cambio estratégico, lo que le dimos a la organización es rumbo. Y lo que le dimos a este rumbo, lo que le dimos con este rumbo es certidumbre. Y por lo tanto ayudamos también a desatorar las resistencias al cambio que había. Muchas de las resistencias que esta misma empresa tenía al cambio estratégico eran por falta de certidumbre. Y la falta de certidumbre se daba porque los directores, el equipo directivo, el equipo de alta dirección de esta empresa estaba inmerso en una discusión impulsiva de supervivencia, de recursos y poder, y no en dar información y enfocar esa información hacia sus trabajadores, incluso hacia el mercado mismo. Como siguiente etapa en este mismo ejemplo, lo que hicimos fue una estrategia de comunicación interna y externa para informar de los cambios en la empresa. Lo que nos dio como resultado esto es que los empleados se sentían mucho más conformes y mucho más a gustos en el cambio estratégico, e incluso instituimos y creamos una red de quejas y sugerencias al cambio estratégico que le llegaban directamente al líder del proyecto y al director general de esta gran corporación. Con esto los empleados de manera anónima se sentían en la tranquilidad de escribir por correo electrónico o vía directo, porque era una empresa multinacional que tenía diferentes sucursales en la región latinoamericana, escribir de manera directa o por correo electrónico sus sugerencias o sus quejas o sus preocupaciones al cambio estratégico. ¿Con esto qué logramos? Logramos que la parte ejecutiva de la empresa se sintiera partícipe de este cambio estratégico y por lo tanto su incertidumbre al cambio, su cuestión emotiva de sentimientos de miedo, de temor, de resistencia, se puso al mínimo y simplemente estaban inmersos en este cambio estratégico. Y por otro lado se sentían responsables del cambio estratégico porque sus ideas, muchas, eran incorporadas al esquema general de implementación. Lo que dio como resultado, estimados colegas, un cambio radical y una velocidad radical en la implementación estratégica de esta compañía. Pueden ser cuestiones sencillas, fáciles de identificar, pero la gran ventaja de que nosotros llegamos de fuera es que los directivos, por un lado, estaban inmersos en un proceso de incertidumbre real a través de esta lucha de poderes, y por el otro lado sus empleados, el nivel ejecutivo de la organización, estaba inmerso en una discusión emotiva por la incertidumbre que generaba la falta de dirección estratégica de esta implementación. A nosotros llegar de fuera y verlo inmediatamente, porque era perceptible inmediatamente, desarrollamos una estrategia para reorientar la estrategia. Desarrollamos una implementación estratégica para replantear la implementación estratégica de esta compañía. Fue un recurso caro, doloroso sí, de tiempo también perdido para la organización, pero que hoy por hoy nos da la satisfacción de ver esta gran empresa desarrollándose en mercados internacionales con una estrategia clara, con una estrategia definida, con una estrategia de gran impulso e incorporando a nuestra sociedad más de 30,000 empleos directos y más de 5,000 millones de dólares de ventas anualmente. Esta gran empresa tiene ese potencial. Nosotros asesoramos ese tipo de estrategias y dimos este cambio radical en su implementación. Eso es una situación de orgullo. Usted lo puede hacer desde un punto de vista personal de su empresa. Usted puede identificar si realmente usted está discutiendo la esencia de su estrategia o está discutiendo aspectos de supervivencia. Si en cualquier momento detecta usted que en una discusión, en un equipo de alto nivel, se discute, se pone en la mesa de discusión los recursos, el poder, la línea de control, el tramo de control que tendrá
el futuro director o el presente director en tal o cual cambio estratégico, dese una pausa, salga de la habitación y replantéese si está discutiendo la estrategia o los impulsos de esa estrategia. Por otro lado, si usted está informando a su equipo de trabajo, a sus empleados, a sus colaboradores, los avances en el desarrollo de la estrategia, y usted detecta preguntas sobre qué va a pasar con nosotros, dónde vamos a estar, qué recorte va a haber, replantéese ese momento la línea de comunicación que está haciendo y vea si no está mal informando o dando información parcial a sus empleados que crea más incertidumbre que certidumbre. Y finalmente, estimado colega, no tenga el síndrome de la planeación eterna. El pensamiento racional puede ser un pensamiento muy llamativo, muy enriquecedor, incluso de estatus para usted como empresario, ¿no? Pero no se quede en el síndrome de la planeación eterna, o como dice coloquialmente, no sea un buitre con estreñimiento, que pasa todo el día planeando y obrando muy poco. Le pido por favor que plantee una situación mucho más práctica en su pensamiento racional, que se plantee objetivos de corto, mediano y largo plazo. El problema del pensamiento racional es el síndrome del buitre con estreñimiento, para ponernos en términos mucho más coloquiales. Este síndrome de la planeación eterna y del poco aterrizaje de objetivos claros en la organización, lo que crea es un exceso de razonamiento. Y este exceso de razonamiento nos lleva a dudar. Y la duda nos lleva a la incertidumbre y volvamos al círculo vicioso de incertidumbre, falta de información, discusiones impulsivas. El razonamiento es insaciable, estimados colegas. El razonamiento es insaciable. Usted, entre más conoce, más va a querer conocer. Y entonces puede ser un círculo vicioso de que usted solamente esté recopilando datos. Y lo que puede ser, esa recopilación de datos, imagínese el escenario de usted implementando una estrategia y pidiéndole cada semana continuamente a sus diferentes áreas funcionales más información para poder plantear la estrategia. Y cada vez más información. Y le da la información y pide más información y desglose de esa información. ¿Qué va a estar percibiendo sus empleados, sus colaboradores ante esa insistencia de información? Duda, incertidumbre, una falta de decisión. Usted no tiene los elementos necesarios para decidir ese cambio estratégico y eso lo va a percibir sus empleados. Y al momento de que usted por fin, después de muchos años, decida que la implementación es el momento de llevarla a cabo porque tiene todos los elementos y toda la información necesaria, cuando usted se plante en el estrado de su oficina y le diga a sus empleados, vamos a hacer la estrategia, le aseguro, nadie le va a creer y nadie va a hacer nada por esa estrategia. La duda incrementa la incertidumbre y acentúa el pensamiento emocional y volvemos a este círculo vicioso que comentábamos hace un momento. Si usted pide información, sigue desglosando la información, sigue planeando y obra muy poco y hace acciones concretas muy poco, lo que va a percibir sus empleados, sus colaboradores, lo que va a percibir el resto de la organización es que usted tiene cierta duda sobre que la estrategia será adecuada. Y entonces va a crear todo el pensamiento emocional en sus empleados. Todos estos sentimientos de duda, de miedo, de agresividad, de incredulidad, se van a acentuar en su equipo de trabajo. Cuando usted llegue a plantear la estrategia, simplemente van a tener dudas fundadas o infundadas, pero dudas al fin, y usted va a tener que implementar una estrategia para desatorar estas dudas y poder hacer que su plan funcione. Simplemente consume tiempo. Este es el problema del pensamiento racional. El principal problema del pensamiento racional es que consume mucho tiempo y es insaciable. Si usted se mete en la investigación de datos y datos de su empresa, va a ver que la información en su empresa es infinita y no va a tener la capacidad de tener toda la información en la mano para tomar una decisión segura. Tiene que jugar con el riesgo. Esa es parte de nuestro trabajo, estimados colegas. Nuestra parte de nuestro trabajo como empresarios es administrar el riesgo y tomar decisiones en incertidumbre, para que la gente que las ejecute tenga la certidumbre de que hemos tomado la mejor decisión. Estimados colegas, ¿en qué ayuda la dirección estratégica en el proceso? La dirección estratégica, lo que hemos visto a lo largo de este módulo de alta dirección, le ayuda en tres cosas.
le ayuda a encauzar los impulsos, le ayuda a que este instinto de supervivencia de muchos de sus ejecutivos agresivos, de esta gente que es impulsiva por naturaleza, le ayuda a encauzar, a tenerla acotada a ciertos márgenes de acción, que ese instinto impulsivo va a ser magnificado porque va a estar enfocado a un solo objetivo. Entonces la dirección estratégica le ayuda a que no se disperse esta energía y a que no se difumine esta energía y la concentre y sea un golpe de knockout, un golpe contundente hacia la implementación de la estrategia o hacia la penetración de ese mercado. Por otro lado, le ayuda a alinear las emociones a través de este proceso de información constante, de información continua, de información real y verídica del proceso de cambio. Usted estará alineando las emociones y posiblemente haya miedo, y haya incertidumbre, y haya incredulidad, y haya agresividad en las emociones de sus colaboradores. Pero las tendrá encausadas, las tendrá en un proceso lógico de desarrollo y con un proceso de desarticulación de una a una. Este proceso que vimos de la implementación de las estrategias, donde tenemos que desarticular estas resistencias al cambio, es justamente esto: identificar este pensamiento emocional, identificar qué emoción es la predominante e irla desarticulando una a una. Por ejemplo, ¿cómo desarticulamos en alguna de nuestras asesorías a empresas medianas, ya no a esta grande corporativo, sino a empresas medianas, el miedo? El miedo lo desarticulamos con un proceso muy sencillo. Fíjese que abrimos el correo electrónico del director de la empresa. Los empleados podrían dirigirse en cualquier momento al director de la empresa. Y no solo nos quedamos ahí, cambiamos la estructura de la oficina de esta pequeña empresa que tenía 30 personas, 25 o 30 personas. Cambiamos la estructura de la oficina y le quitamos los privados, porque todo el mundo estaba en unos privados muy bonitos y majestuosos, y dejamos puertas abiertas. El director general estaba en un cubículo de cristal que se le podía ver todo el momento y todo el día. Esta incertidumbre del cambio estaba generada porque no se comunicaban los directores y los empleados, porque no se veían las caras. Al momento en que se vieron las caras y que había esta apertura general, estas emociones se alinearon y efectivamente había miedo, efectivamente había incredulidad al cambio estratégico, pero se podían decir de frente y hablarse a los ojos. Es importantísimo que en esta época de alta información y que los negocios se pueden arreglar a un clic de distancia, no perdamos la oportunidad, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo y el tiempo para hacerlo, de ver a los ojos a nuestros clientes, de ver a los ojos a nuestros empleados, de no mandarles un correo electrónico y decir que ya cumplimos con la comunicación. La comunicación cara a cara alinea las emociones y baja las resistencias emocionales a la mínima expresión. Un ejecutivo, un director, un empresario que no pueda ver a la cara a sus empleados es que está ocultando algo. Y ese ocultamiento exacerba las emociones y hace que el proceso de implementación estratégica sea caótico, sea pesadísimo, sea una sentencia de muerte para el empresario. ¿Y para qué le ayuda también la dirección estratégica? Le ayuda a acotar el razonamiento. Y debemos acotar nuestro razonamiento. Recuérdense que estamos en un lugar donde las decisiones se toman cada minuto. Para desarrollar una investigación administrativa estratégica estamos nosotros. Para desarrollar una investigación profunda de algún tema estamos nosotros. Está la parte de investigación, la parte productiva, porque yo la considero un sector productivo, la parte de la docencia y la investigación. Estamos nosotros para desarrollar ese pensamiento profundo, ese pensamiento vanguardista. Los empresarios estamos para tomar decisiones sobre ejecuciones inmediatas. Estamos para tomar riesgos y esos riesgos acotarlos y direccionarlos. A lo que nos ayuda la dirección estratégica es acotar este pensamiento racional que es insaciable, que cada vez que usted estudie va a ver. Si usted ha estudiado antes de esta maestría cursos de actualización, diplomados, o tiene ya una maestría y está estudiando su segunda maestría con nosotros, es insaciable el razonamiento, es insaciable la búsqueda de conocimiento. No le pido con esto que deje de estudiar y que se dedique a tomar decisiones. Le pido que seleccione aquella educación que sea importante para usted, que sea trascendente para usted. En esencia,
La dirección estratégica y la alta dirección le ayuda a tomar decisiones. Le ayuda a tomar decisiones bajo el esquema que habíamos visto al principio de este módulo, bajo el esquema de un cerebro primario, un cerebro secundario o límbico y un cerebro racional. Le ayuda a la dirección estratégica, estimado colega, a conjuntar las emociones, a conjuntar el razonamiento y a conjuntar estos impulsos en un solo objetivo, en el objetivo de que la toma de decisión que usted realice para llevar a cabo una estrategia sea la mejor y sea la más informada. A esto le ayudamos en la dirección estratégica, a esto le ayudamos en Excelencia Fabric Education. No le vamos a dar una receta de cocina con la cual usted pueda tomar decisiones o implementar una estrategia. Le estamos ayudando a pensar, le estamos ayudando a que seamos un catalizador de sus ideas, le estamos ayudando a que tome un proceso de pensamiento estratégico y usted sea el que tome la decisión y usted sea el que desarrolle la estrategia que mejor se adecue a sus necesidades. Las recetas mágicas de cocina y las recetas mágicas de implementaciones estratégicas venden muchos libros, eso sí, y hacen a sus autores millonarios también, pero no dan el valor agregado a usted como empresario y a sus empresas, a sus planes de negocio, para que se desarrollen estrategias únicas y estrategias personales en esta toma de decisiones. Estimados colegas, lo que pretendemos hacer en Excelencia Fabric Education y en este módulo de alta dirección, de dirección estratégica, es llevarlos por un camino del pensamiento estratégico, llevarlos a encauzar sus impulsos, a que esos impulsos de supervivencia sean, como dijimos, un golpe contundente, pero bien direccionado. No un escopetazo al aire, sino con una pistola de precisión. Que alinee sus emociones, que ese miedo, esa incertidumbre, esa incredulidad existan, porque nos hace movernos, nos hace dar el paso siguiente para encontrar la solución. Y que no nos paralicen. Emociones sin encauce, emociones no alineadas, paralizan al ser humano. Y acotemos el razonamiento, este razonamiento insaciable del ser humano que nos lleva a siempre pedir más conocimiento, lo acotemos hacia la toma de decisión definida. En esencia, estimado colega, lo que le estamos pidiendo y lo que le estamos proponiendo es que se vuelva un estratega, se vuelva un impulsor del pensamiento estratégico, se vuelva un aliado de nosotros en el desarrollo de empresas estratégicamente viables. No queremos aventuras empresariales en Excelencia Fabric Education, no queremos grandes ideas con pocos resultados, queremos grandes ideas con resultados medibles, con resultados realistas, con resultados de corto, mediano y largo plazo. Queremos grandes ideas que se ejecuten sobre un pensamiento estratégico, sobre una base de desarrollo que nos lleve a mejores y mayores utilidades, a mejores y mayores empleos, a mejores y mayores beneficios para la sociedad. Queremos, pues, incorporarlo a una nueva cultura empresarial, a una cultura del desarrollo, a una cultura del valor agregado, a una cultura que no solo nos vean a los empresarios como acumuladores de riqueza económica, sino como portadores de valor hacia la sociedad. Esa es la apuesta de Excelencia Fabric Education, esa es la apuesta que hacemos con usted. En las siguientes sesiones, estimados colegas, seguiremos ahondando en temas especiales, en temas esenciales de la toma de decisión. Atacaremos temas como quién es el que tiene que tomar la decisión y cuándo. Cómo hacer que ese proceso de delegación de autoridad sea un proceso natural. Cómo prever la sucesión en la toma de decisiones, hacia dónde debemos encaminarnos. Como bien dice sus objetivos de este módulo, debemos preparar la sucesión 20 años antes de que ésta suceda. Por lo tanto, más allá del esquema de empresas familiares, más allá del esquema de desarrollo empresarial, ¿cuándo es el momento de que usted deje la ejecución y solamente dirija la orquesta? Esos temas atacaremos en las siguientes sesiones. ¿Dónde y cuándo es importante implementar una estrategia o cuándo solamente hay que ejecutarla? Estos temas son los que abordaremos. Estimados amigos, estimadas amigas, sin más que decirles, simplemente los invito a que revisen los artículos del final de su material impreso, estos artículos sobre toma de decisión, sobre pensamiento emocional, sobre pensamiento racional, estos artículos que están
están en su material impreso. Léanlos, repásenlos. Si tienen dudas, por favor, háganos saber a través de un foro o a través de un correo electrónico cuáles son las dudas precisas que ustedes tienen y con gusto las contestaremos, no solo yo, sino el equipo de colaboradores que formamos Excelencia Fabric Education. Terminaremos el módulo hablando de estrategias reales. Intentaré invitar a nuestro rector, al licenciado Fernando Jiménez y a los maestros que compartieron con usted los cursos de dirección básica y dirección avanzada para que juntos, los cuatro, armemos una mesa de debates y hablemos sobre estrategia, hablemos sobre pensamiento estratégico y sobre desarrollo estratégico. Pues bien, todavía no acaba este módulo, queda mucho por avanzar, queda mucho material muy intenso. Le pido perseverancia, le pido conocimiento, le pido que siga atendiendo a sus sesiones, que no lo deje, porque estamos a punto de terminar, pero falta la recta final y siempre en un maratón los últimos kilómetros son los más pesados. Estimados amigos, estimadas amigas, no me queda más que agradecerles el tiempo, desearles lo mejor. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.